¿Sabías que casi la mitad de los japoneses son intolerantes al alcohol? ¿Alguna vez te preguntaste por qué los chinos son tantos? En este video, 6 datos interesantes sobre la genética y la fascinante historia de los habitantes del este de Asia. No te lo pierdas. Aclaración. En este video hablamos de características generales de las poblaciones. Entre individuos de una misma población puede haber una variedad de rasgos, aunque algunas características son más comunes que otras. El cociente intelectual promedio más alto. Sí, en mediciones internacionales sobre inteligencia, los países asiáticos del este obtienen puntajes promedio muy altos según varios estudios. El cociente intelectual normal puntúa entre 90 y 109, y aunque los asiáticos tienen en promedio una inteligencia normal, se sitúa en el extremo más alto de la normalidad. Un trabajo de los más famosos, aunque controversial, es el de Richard Lynn y Teitu Van Hanen, IQ y la riqueza de las naciones, donde países de Asia Oriental ocupan algunas de las posiciones más altas de cociente intelectual promedio. Hong Kong en el primer lugar con 107 puntos, Corea del Sur con 106, Japón con 105, Taiwán con 104 y China y Singapur con 100. Agrego Singapur porque Singapur tiene una gran colonia de chinos Han, aunque no se encuentra en el extremo este de Asia. Según este controvertido estudio de Richard Lynn y Teitu Van Hanen, existe una correlación entre el desarrollo económico y la inteligencia. Los países con promedios de IQ más altos también suelen ser, en general, más desarrollados. Si bien los test de inteligencia como representación de la inteligencia humana están en discusión y se sabe que existen otros tipos de inteligencia, más allá de la lógico-matemática, no deja de ser un dato interesante. El arroz los hizo numerosos. Los dos países más poblados del mundo se encuentran en Asia: India, con 1.458 millones de habitantes, y China, con 1.405 millones. Otros países de Oriente como Japón, Corea del Sur o Taiwán también tienen una alta densidad de población, aunque territorialmente son más pequeños. ¿Por qué los asiáticos son tantos? Básicamente por los poderes afrodisíacos del arroz. Es chiste, aunque el arroz tiene mucho que ver. Asia contó con ventajas que, por ejemplo, Europa no tuvo. La agricultura a gran escala llegó antes, y los grandes ríos como el Guanghe, el Yangtze en China o el Ganges en la India se encuentran rodeados de llanuras fértiles y facilitaron esta actividad. Acá el arroz jugó un papel fundamental. Rinde mucho más por hectárea que el trigo o la cebada y con cuidado intensivo se vuelve más productivo, lo que permitió sostener una gran población desde tiempos remotos. Además, Asia gozó de grandes periodos de paz y estabilidad, cosa que Europa no, que perdió entre el 30 y el 60% de los habitantes solamente por la peste negra. En el siglo XX se combinaron la Revolución Verde, que aumentó la oferta de alimentos, y la reducción de la tasa de mortalidad por las medicinas modernas. A esto se sumó tasas de natalidad altas, típicas de las sociedades rurales, lo que aumentó drásticamente su población. Los genes asiáticos y el alcohol. El alcohol y los asiáticos del este son una mala combinación. Alrededor del 50% de los asiáticos del este portan una variante del gen ALDH2 que genera una mala metabolización del alcohol. A causa de esto, el cuerpo genera acetaldehído a partir del alcohol, que es tóxico y genera una serie de síntomas como el rubor facial, náuseas y taquicardia. Se lo conoce como síndrome del rubor asiático. Después de cierta concentración de alcohol, los síntomas se hacen evidentes. La otra mitad de la población no tiene ese problema y metabolizan el alcohol con mayor facilidad. Otra bebida que puede causar problemas de salud es la leche. La enorme mayoría de los adultos de esta parte del mundo es intolerante a la lactosa,
y beberla les puede generar un gran malestar digestivo. La cera de sus oídos es diferente. Aunque hay ciertos rasgos físicos que caracterizan a las poblaciones del este de Asia, una que pasa desapercibida para casi todos es la cera de los oídos. La cera de este grupo humano es diferente a la de la mayoría del resto de la humanidad. Se conoce como cerumen seco y es gris y quebradizo, mientras que para el resto de los humanos el color varía y es húmedo. Esto se debe a una variante del gen ABCC11. Entre el 80 y el 95% de los pobladores del este de Asia posee esta variante para el cerumen seco. Puede no parecer una gran cosa, pero gracias a conocer esta diferencia genética, se pueden caracterizar poblaciones de la antigüedad estudiando su ADN y saber si estaban genéticamente relacionadas a los asiáticos del este actuales. Si te está resultando interesante este video, no olvides dejar tu like y si no estás suscrito, apretá en suscribirme. Muchas gracias y sigamos. El resurgimiento de China. Hoy en día, China es la economía más grande del mundo. Medido en Producto Bruto Interno, desplazó a Estados Unidos hace una década de su puesto y su ascenso ha sido uno de los más rápidos de la historia. Ciencia y tecnología es un caso testigo de este desarrollo. Entre 2003 y 2007, Estados Unidos lideraba en 60 de 64 tecnologías críticas, mientras que China solamente lo hacía en 6 áreas. Entre 2019 y 2023, China ya lidera en 57 y Estados Unidos en 7. Muchos hablan de un cambio de eje económico y político hacia Asia, pero en realidad tendríamos que verlo como la vuelta a la normalidad. Durante los últimos 2000 años, China fue la potencia dominante durante 1800 años. El resto del mundo notó ese poder más por el comercio que por invasiones y conquistas. Los chinos preferían que los dejaran tranquilos y prósperos detrás de su muralla, que para eso la construyeron. Chinos, coreanos y japoneses tienen ancestros en común. Aunque los países y las regiones de Asia Oriental tienen culturas muy distintas y están separados por una historia diferente, se formaron a partir de dos grupos ancestrales, los agricultores del río Amarillo y los cazadores y recolectores asiáticos. Las poblaciones agricultoras del río Amarillo lograron cultivar mijo, se reprodujeron en grandes cantidades y comenzaron a expandirse. Los más similares a estos agricultores antiguos son la etnia Han de China. Una rama de estos agricultores llegó a la península de Corea y se mezclaron en parte con los cazadores y recolectores menos civilizados que vivían ahí. Una parte de estos coreanos ancestrales, que tenían mezcla de agricultores del río Amarillo y cazadores y recolectores que vivían en Corea, a su vez emigró posteriormente a Japón, donde se mezclaron parcialmente con los Jomon, un pueblo aborigen que se encontraba en buena parte del archipiélago. Los más parecidos a estos antiguos Jomon son el pueblo Ainu, considerados los aborígenes del archipiélago. Un meme en las redes dice que cuanto más Chad parece el japonés, más sangre Ainu tiene. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.